Sociedades esclavistas. Egipto. Ubicación espacial. Esta civilización se localizó al noroeste de África, al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el desierto de Libia, al este con el mar Rojo y al sur con las cataratas de Asuán. El crecimiento de esta civilización se debe en su mayoría al río Nilo. Por ello, algunos historiadores han afirmado que Egipto era un don del Nilo. Aunque este país se encuentra en una región de lluvias escasas y vegetación desértica, las tierras a las orillas del Nilo eran fértiles. Cada año, en los meses de julio y agosto, el río se desbordaba e inundaba las tierras que lo rodeaban. Al retirarse las aguas dejaban un limo o barro que fertilizaba el suelo y lo dejaba preparado para el cultivo. Su ubicación temporal. El imperio egipcio se divide en tres imperios: el antiguo, el medio y el nuevo, que el antiguo se ubica entre 3100 y 2200 a.C., el medio se ubica entre 2000 y 1800 a.C., y el nuevo se ubica entre 1600 y 1100 a.C. Aspectos sociopolíticos. El faraón estaba a la cabeza de todo sistema social, político, económico y militar de Egipto. El cargo era hereditario, de modo que cuando un faraón moría, su hijo asumía el cargo. En la historia del antiguo Egipto se sucedieron 31 dinastías. El faraón pertenecía a las tierras de los hombres y las riquezas del país. Era considerado un dios. Los egipcios no podían mirarlo ni tocar su cuerpo. Existía una serie de funcionarios en los cuales les delegaba la administración del reino. Todos ellos eran privilegiados dentro de la sociedad e integraban junto con el faraón y su familia el sector de la nobleza. Los funcionarios que tenían cargos más altos eran el visir, se encargaba de dirigir la administración del estado y impartir justicia y recaudar impuestos. Los sacerdotes, su oficio era conducir los rituales religiosos así como interpretar la voluntad de los dioses. Y están los jefes del ejército, que su tarea era defender el imperio egipcio y emprender la conquista de nuevos territorios. El orden jerárquico seguía los artesanos y campesinos, que constituían la mayoría de la población. Los campesinos se dedicaban a cultivar las tierras y el faraón y los nobles se quedaban con una pequeña parte de la cosecha. Otra pertenencia del dueño de las tierras, pero la mayor parte era entregada al faraón como impuesto. Los artesanos tenían mejores condiciones de vida, ya que los campesinos y trabajadores trabajaban en aldeas y ciudades para el faraón y la nobleza. Podían ser tallistas de piedra, escultores, orfebres, fabricantes de papiro y lino. Finalmente se encontraban los esclavos, personas que no gozaban de ningún derecho y en su mayoría eran propietarios del faraón. Se les utilizaba en la construcción de grandes monumentos y trabajaban en las minas de cobre. Los aspectos económicos. Al igual que las otras civilizaciones agrícolas de la antigüedad, Egipto surgió de una cuenca fluvial, la del Nilo. El régimen de dicho río era muy regular y la época faraónica determinó 3 estaciones del año. Gracias a la fertilidad del suelo, los egipcios cultivaban cereales, algodón, lino, legumbres y una planta llamada papiro, cuya corteza le proporcionaba una especie de papel para escribir. Las actividades económicas principales fueron la agricultura, ganadería, industria y el comercio. Su aspecto cultural. Los egipcios eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses. Al principio cada región tenía su culto local, pero la unificación del reino de los dioses de las culturas de las ciudades más importantes se impusieron y se desarrolló un culto solar como culto oficial. Los viejos dioses locales coexistieron con el culto del sol y conservaron sus templos. Los sacerdotes realizaban rituales que le incluían ofrendas de alimentos, perfumes y vestidos. Se esperaba de la retribución que el dios velara por la prosperidad y la seguridad del reino. Algunos dioses más importantes son los siguientes: Ra, dios del sol y creador del mundo. Amón, dios de Tebas, se asoció con Ra y se convirtió en un dios principal llamado Amón-Ra. Osiris, dios de la fertilidad, quien después de ser asesinado por su hermano, resucitó y se convirtió en un dios juez de los muertos. Isis, diosa lunar, protectora de los niños. Y Horus, dios de los cielos y guerrera. Su cabeza tiene forma de halcón y dentro de las creencias de los egipcios estos creían en la continuación de la vida después de la muerte. Para alcanzar la vida en el más allá, el alma del muerto era juzgada en el juicio de los muertos y por tribunal prosperido de Osiris. Legado cultural. La producción artística y arquitectura. Constituciones monumentales, templos, pirámides, obeliscos, etc. En el arte está ligado a la religión y en el estado glorificar dioses, faraones y clases privilegiadas. En las esculturas la representación a los dioses reflejaban solemnidad, fuerza y poder, y en la pintura que mostraba creencias religiosas. El sistema de escritura. Este se encontraba bajo los jeroglíficos, descubiertos en 1822 por Jean-François Champollion, quien comparó una piedra donde aparecía un texto jeroglíficos junto a un traductor endemótico. Los jeroglíficos
empleaban en dos formas básicas, con ideogramas y con signos fonéticos. Los de ideogramas representaban la idea de un objeto representado. Por ejemplo, el ideograma del sol es representado como un círculo con un punto medio. Y los fonéticos, el símbolo representa un sonido sin ninguna relación en el objeto dibujado. Pues de manera similar al juego de charadas, las imágenes expresaban sonidos, no ideas. Por ejemplo, la imagen de la lechuga representaba el sonido. Además desarrollaron la matemática, la ingeniería, la astronomía y la medicina. Muchas gracias.